Uno de los legados que la medicina ortomolecular le ha dado a la medicina es precisamente el cambio del paradigma, del concepto de que la vitamina C es un micronutriente que se necesita en dosis mínimas, al concepto de la vitamina C como un nutriente esencial que se necesita en dosis variables dependiendo de las circunstancias particulares de cada paciente y dependiendo de muchísimos factores que deben ser tenidos en cuenta cuando estamos atendiendo a una persona. Por eso en esta serie vamos a tratar de comprender la importancia de la vitamina C y por qué las dosis diarias recomendadas no se ajustan realmente a la necesidad fisiológica del organismo. Empecemos entonces hablando de los aspectos evolutivos y recordando que los seres humanos perdieron la capacidad de sintetizar el ascorbato, de sintetizar la vitamina C. Es decir, somos unos mutantes del ascorbato. No tenemos la posibilidad, como lo tiene la gran mayoría de los animales, de fabricar la vitamina C en las dosis o en las cantidades necesarias para las distintas funciones del organismo. Por lo tanto, quedamos ante todo dependiendo de la dieta. Y allí es donde puede estar también uno de los aspectos claves que vamos a ir entendiendo, y es que la dieta del hombre moderno no está aportando la cantidad de ascorbato, la cantidad de vitamina C que necesitamos para un entorno que se ha cambiado, para un entorno que desde el punto de vista evolutivo no se ajusta a nuestra realidad genómica y que por lo tanto da una epigenética negativa que necesitaría por tanto mayores cantidades de vitamina C. Las consecuencias de ser unos mutantes del ascorbato es que su deficiencia nos lleva a una enfermedad fatal, el escorbuto, una enfermedad que recordamos mató muchísimos marineros en la época de los grandes viajes, cuando ya no tuvieron acceso a alimentos que les proporcionaran las cantidades mínimas de vitamina C para garantizar las funciones de este nutriente esencial. Hace 40 millones de años perdimos el gen responsable de la enzima que permitía, que garantizaba que pudiéramos sintetizar el ascorbato. O sea, hace 40 millones de años nos convertimos en mutantes del ascorbato. Pero esa mutación genética, que posiblemente fue secundaria a la radiación, a la cual estaban expuestos los homínidos de esa época por las circunstancias propias del entorno que había en ese momento, llevó a vernos, como Irving Stone lo propone, que la historia natural del ácido ascórbico en la evolución de mamíferos y primates juega un papel determinante en cuanto a las consideraciones que tenemos que tomar sobre este nutriente en el mundo moderno. Y que este mismo investigador, después de 50 años de investigación sobre ascorbato, nos muestra que genéticamente nosotros entonces, al perder la posibilidad de fabricar la vitamina C, quedamos entonces para el mundo moderno, para las circunstancias actuales, en un déficit progresivo, en un déficit crónico que tenemos que ir analizando. El American Journal de Fisiología y Antropología nos muestra entonces la realidad de los estudios sobre el sistema enzimático de los mamíferos para producir evidencias evolutivas en el hombre que nos hace comprender y entender lo crítico que fue habernos convertido en mutantes del ascorbato. Ahora, somos dependientes entonces en la escala filogénica porque somos incapaces de fabricar la vitamina C. Y por tanto, solamente la dieta será la fuente que nos provee la vitamina C que necesitamos. Si miramos, los mamíferos precursores, que eran básicamente vegetarianos, no se vieron afectados por la pérdida de la enzima, que por tanto no fue catastrófica. Esto es un punto importante porque en esa época los homínidos precursores consumían suficiente cantidad de vitamina C en la base de la dieta de lo que fueron estos seres, estas estructuras.
Y por lo tanto, el que no produjesen vitamina C no significó una catástrofe evolutiva. La mutación entonces no produjo una consecuencia importante para los primeros mamíferos. No afectó la aptitud evolutiva, no afectó la supervivencia y la descendencia fue perfectamente viable. Y pudimos entonces, desde estos primeros mamíferos, poder sobrevivir, poder evolutivamente cambiar sin tener problema porque el aporte que se daba dietético era en esa época suficiente. Así que simios, cobayas, murciélagos y humanos evolucionaron con éxito y sobrevivieron a pesar de que no podían fabricar la vitamina C simplemente porque en el entorno y en la dieta de esta época evolutiva la tenían en suficiente cantidad. Aquí hay que mirar algunos aspectos claves en la evolución. ¿Qué ocurrió con aves y con mamíferos? Estos se separaron evolutivamente mucho tiempo antes de que la mutación genética ocurriera. Y por lo tanto vamos a ver que estos dos grupos generaron la mutación de manera independiente. Los mamíferos se originaron de los reptiles en la época del Carbonífero y en la época del Pérmico, es decir, hace 250 a 350 millones de años. Las aves se originaron de los reptiles en el Jurásico superior y en el Cretácico inferior, es decir, hace 150 millones de años. Entonces tenemos una apertura de la línea evolutiva entre mamíferos y entre aves en diferentes épocas. Pero hay que entender que los dos grupos generaron la mutación de la enzima responsable de la producción del ascorbato. Aves y mamíferos entonces perdieron los genes de forma separada, perdieron los genes de forma independiente y cada grupo generó entonces la mutación del ascorbato en distintos momentos de su escala evolutiva filogénica. Los homínidos primitivos no murieron de escorbuto, ya que las dietas eran básicamente vegetarianas. Todos los estudios antropológicos que existen nos permiten comprender por qué en este proceso de la evolución la deficiencia en la capacidad de producir la vitamina C por una falla enzimática no representó un cuello de botella evolutivo. No se extinguieron y pudieron sobrevivir a pesar de esta realidad. Si nosotros miramos actualmente herbívoros y simios, vemos que son vegetarianos y que tienen una ingesta alta de vitamina C. Es decir, estos que son, digamos, parientes evolutivos nuestros actuales, vemos cómo sobreviven a partir de un gran consumo de frutas y de vegetales que les aporta suficiente vitamina C. Los humanoides primitivos consumían aproximadamente entre 2,5 a 9 gramos de vitamina C por día. Tal como en el prosén de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, Linus Pauling publicó en el año de 1970 al hablarnos entonces de evolución y necesidad del ascorbato y permitiéndonos entender que la cantidad de vitamina C consumida por los homínidos primitivos era una cantidad significativamente alta a lo que actualmente las instituciones científicas proponen como la dosis recomendada diaria de vitamina C. Esta mutación genética generó, no obstante, una ligera ventaja energética, ya que estos no necesitaban fabricar internamente la sustancia. Esto pudo haber sido un punto determinante en comparación con los que todavía tenían el gen, todavía generaban la enzima y podían producir vitamina C. Porque entonces en las épocas de hambruna, en las épocas de escasez de alimentos, aquellos que no tenían la enzima iban a representar o iban a tener una ventaja evolutiva sobre aquellos que al tener la enzima, entonces indudablemente necesitaban un gasto energético mayor. En periodos de hambruna, entonces, no tener que fabricar la vitamina representó una ventaja en la supervivencia. Y los mutantes pudieron
superar por hambre a los que tenían el gen, y esto se llamó un estado de tensión evolutiva máxima que terminó siendo una ventaja para los que no tenían el gen, y por eso los homínidos finalmente no tenemos esa capacidad, porque superamos entonces en ese sentido a aquellos que dependían de la posibilidad de fabricar su propia vitamina C. Estos entonces supervivieron a esos estados de tensión evolutiva máxima. Esto que en evolución se llama cuello de botella evolutivo son muy comunes en los procesos de análisis evolutivo. Y una especie típica sabemos que tiene un periodo vital de aproximadamente unos 10 millones de años. Por lo tanto, si analizamos este punto, los trabajos que nos hacen entender es que las especies después de un cierto periodo pueden desaparecer prácticamente de la faz de la Tierra y ser reemplazadas por otras especies. Ahora, ¿qué pasó? Pues resulta que los humanos casi que se extinguieron hace unos 150.000 años. Y cuando miramos esos modelos de las extinciones, entendemos entonces lo que significó en el proceso evolutivo de los humanoides, que prácticamente quedó reducido a una pequeña línea genética. Y es esto lo que nos muestra la investigación. La genética explica que los humanos actuales surgen de una pequeña población en África, entre unos 150.000 a 200.000 años atrás. Y por eso se habla de la Eva mitocondrial, que existió entre Etiopía, Kenia y Tanzania, y que es el antepasado femenino común, mostrándonos una línea matrilineal que nos permite entonces en el ADN mitocondrial de los humanos reducirnos o llegar finalmente a este ancestro común, tal como Reich y otros colaboradores publicaron en 1998, hablándonos de la evidencia genética sobre la expansión de la población humana paleolítica en África, y entendiendo entonces que este es un fenómeno científicamente corroborado. Todos los humanos poseen el ADN mitocondrial originado en un solo individuo. Y así, los trabajos de Sykes, que habla de las 7 hijas de Eva, nos muestran cómo la ciencia nos revela hoy día la ascendencia genética que nos llevaría entonces a África, lógicamente. Los humanos tenemos realmente poca diversidad genética. Este es un cuello de botella en la población que permitió entender que los que sobrevivieron fueron los carentes del gen, es decir, aquellos que no tenían la posibilidad de fabricar su propia vitamina C. En el American Journal de Genética Humana, Feng Shi nos habla entonces de esas divergencias genómicas entre humanos y demás homínidos, y permitía entonces entender estos aspectos de la evolución que nos llevan a ser hoy día todavía mutantes genéticos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber perdido este gen? Que fue benéfico en la época de la evolución, pero dejó a los ancianos bajo carencias y bajo problemas de enfermedad. Indudablemente, en los procesos de la evolución sabemos que los ancianos ya no tienen importancia porque no son capaces de reproducir y porque no son, digámoslo de alguna manera, productivos para la sociedad. Eso si lo miramos fríamente. Ahora, esto es una realidad. En la medida que envejecemos, el no poder fabricar la vitamina C nos va exponiendo a la posibilidad de desarrollar más fácilmente enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas, como lo veremos a lo largo de las distintas charlas. Esta consecuencia de la pérdida del gen favorece la aparición de artritis, de enfermedades cardiovasculares, de baja inmunidad, del cáncer y de un grupo importante de enfermedades en las cuales entonces hoy día la investigación ortomolecular nos está mostrando la importancia de cuidar no solamente de la dieta abundante en vitamina C,
sino incluso de la suplementación ortomolecular terapéutica de la propia vitamina. Pudimos sobrevivir a los periodos de escasez gracias al gen perdido, pero a expensas de padecer enfermedades crónicas cuando envejecíamos y cuando íbamos pasando tiempo en la escala de evolución. La dieta típica del humano moderno no contiene predominantemente frutas y verduras ricas en vitamina C en la cantidad necesaria para el aporte que hoy día deberíamos consumir de acuerdo a las condiciones de vida que en el mundo moderno se están dando. Por eso, esa dieta típica del humano moderno está favoreciendo más enfermedades degenerativas, menor calidad de vida, en gran medida como consecuencia de que el aporte de ascorbato a lo largo de la vida y de acuerdo a las necesidades de cada individuo no está cumpliendo su realidad. Otro aspecto importante es saber que todo recién nacido viene de fábrica, con dependencia de la vitamina C y por consiguiente con una deficiencia innata de vitamina C. Lo más probable es que los seres humanos a lo largo de la vida, con las condiciones dietéticas y el consumo de vitamina C, vayamos generando progresivamente deficiencias de ascorbato tisular y por tanto favoreciendo la aparición de enfermedades por carencia de vitamina C. Los animales que la sintetizan tienen dosis relativamente grandes, variando según la situación. Es decir, no producen la misma cantidad de vitamina C todos los días. Lo hacen dependiendo de la situación particular de salud o de entorno o de carencia o de distintos factores. Veamos, por ejemplo, a las ratas. Producen 70 miligramos por kilo de peso día, que si lo vemos es una dosis relativamente grande para el animal. Pero ¿qué ocurre? Que bajo situaciones de tensión llegan a producir hasta 215 miligramos al día, es decir, mucho más que la dosis que se recomienda para un adulto de 70 kilos de peso. Salomon y Stubbs publican en la Academia de Ciencias de Nueva York la importancia de esos aspectos del metabolismo del ácido ascórbico en las ratas, viéndonos o haciéndonos entender cómo estos animales, por ejemplo, si se comparaban ratas de alcantarilla frente a ratas de laboratorio, las ratas de alcantarilla estaban siempre produciendo muchísima más cantidad de vitamina C, puesto que estaban más expuestas a lesiones, a traumatismos, a tóxicos y a infecciones. Y allí nos hacía entender que, por lo tanto, la vitamina C debe aumentarse o disminuirse según ciertas circunstancias en particular. En animales enfermos, sintetizadores, se aumenta su fabricación y su excreción de manera evidente. Y las ratas enfermas estaban produciendo entre 5 a 15 gramos del equivalente humano. Es decir, si nosotros pensáramos un ser humano enfermo, tendría que estar consumiendo entre 5 a 15 gramos si quisiéramos mantener esa línea de análisis comparativo con respecto a la rata, un específico animal capaz de sintetizar su vitamina C de acuerdo a sus necesidades particulares. Gatos y perros domésticos producen entre 2,5 gramos del equivalente humano. Y los gorilas no sintetizadores salvajes que consumen vegetación abundante, esta les aporta aproximadamente unos 4,5 gramos diarios de ascorbato. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que posiblemente las recomendaciones que los grandes comités científicos están haciendo de la vitamina C se puede quedar muy por debajo de lo que realmente necesitamos. Los humanos primitivos, que tienen una ingesta promedio de ascorbato entre 2,3 a 9,5 gramos al día, nos hacen entender que posiblemente la dosis de 90 miligramos al día de vitamina C que proponen es una dosis que progresivamente nos va a llevar a una carencia nutricional de este elemento importante.
Ya Pauling entonces, hablando de evolución y necesidades del ascorbato, nos hacía entender la importancia de cuánto había que consumir. Estudiemos lo que este investigador decía. El ascorbato se necesita por causa de una mutación genética identificable y por lo tanto podría clasificarse como un error innato en el metabolismo, que nos haría entender que cuánta vitamina C hay que dar a una persona varía dependiendo de dónde vive, de qué enfermedad tiene, de qué edad tiene, de muchísimas circunstancias que nos lleva a entender y comprender que muy seguramente es la deficiencia de ascorbato un factor determinante en la gran mayoría de las enfermedades crónicas y degenerativas que los seres humanos del mundo actual estamos padeciendo.